Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Les damos la más cordial bienvenida a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El 20º aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una oportunidad formidable para preguntarnos sobre sus éxitos, sus grandes logros, pero también sus pendientes y sus límites, además sobre las diferentes opciones de futuro de la comunidad de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte prevé la eliminación de los derechos aduanales entre México, Canadá y Estados Unidos, un área de libre comercio que comprende 21 millones de kilómetros cuadrados y aproximadamente 400 millones de personas. La integración entre México y Estados Unidos comenzó a materializarse en 1965, cuando se establece un programa de maquiladoras en el norte de México, que logra promover una integración muy importante entre los dos países. Pero no es sino hasta el 10 de junio de 1990 que los presidentes de México y de Estados Unidos deciden iniciar la negociación de un acuerdo de libre comercio. En septiembre de ese año, el mandatario de Canadá comunicó su interés de participar en las discusiones para celebrar el tratado, siendo el 12 de junio de 1991 cuando se inician formalmente las negociaciones. El TLCAN fue firmado el 17 de diciembre de 1992 en San Antonio, Texas, por el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y los presidentes de Estados Unidos, George Bush, y de México, Carlos Salinas de Gortari, para iniciar el establecimiento de una zona de libre comercio en la región a partir del 1 de enero de 1994. Desde entonces, el TLCAN ha eliminado sistemáticamente la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre México, Canadá y Estados Unidos. Para ello se establecieron varios periodos de liberalización de hasta 15 años. El tratado incluyó diversos capítulos referentes a la apertura de ciertos mercados mexicanos, como el agropecuario, servicios financieros, telecomunicaciones y transportes, entre otros. Además, el TLCAN dispuso medidas destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual, así como la formación de comisiones trilaterales para la resolución de las disputas comerciales entre sus socios. Conforme se acerca el 20 aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, resulta necesario revisar los éxitos, sus límites y las opciones de futuro que le aguardan a este tratado, que fue piedra angular en el proyecto modernizador y transformador de la economía mexicana. Justamente cuando dimos ese gran paso, el cambio del modelo de sustitución de importaciones al de promoción de exportaciones. Un proyecto que no se puede entender si no lo anclamos a la revolución salinista y neoliberal que buscó darle una salida a la crisis de 1982 y a la inauguración de la década perdida en nuestro país. La internacionalización de la industria mexicana también estuvo anclada a otros cambios en el escenario mundial. El proceso de globalización económica apuntaba a la necesidad de agruparse en bloques regionales o suprarregionales para asumir un mayor poder de mercado y evitar el aislacionismo. De esta manera, el área de libre comercio de América del Norte buscaba aprovechar las ventajas comparativas de cada país, incrementar la competitividad de las plantas productivas y aumentar los flujos de inversión extranjera con el objeto de generar empleos y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Un esfuerzo que lo que queríamos era que México se volviera más competitivo, más atractivo para la inversión nacional y extranjera, con el único objetivo de que México fuese más capaz de generar empleos. Yo creo que eso se logró con creces. El aumento de inversión extranjera, el aumento de inversión nacional, el aumento de exportaciones. Yo creo que todo eso lo podíamos resumir en un número.
una de las crisis más profundas que ha tenido la economía mexicana. De hecho, es el momento de la crisis terminal del régimen económico o de crecimiento económico de la posrevolución. México había pasado en la década de los años 80, después de la crisis de la deuda, por un periodo de estancamiento, de retracción de la economía, de ajustes muy pronunciados, porque la situación económica del país así lo requerían. ¿Cuáles han sido los éxitos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o del NAFTA por sus siglas en inglés? A 2 décadas de puesto en práctica, estas son las cifras oficiales que se manejan. Desde su entrada en vigor, el comercio de mercancías entre los socios se ha más que triplicado, alcanzando 946.1 millones de dólares en 2008, y durante este mismo periodo el comercio entre México y Estados Unidos se ha cuadruplicado. Por otro lado, México se ha convertido en uno de los mayores receptores de inversión extranjera directa al recibir más de 156,000 millones de dólares procedentes de los países socios entre 1993 y el 2008. En otras palabras, el tamaño de la economía de América del Norte se ha duplicado y el valor del intercambio diario es de 2.6 mil millones de dólares, lo que equivale a 108 millones de dólares por hora. Viéndolo desde el punto de vista de México, México pudo desarrollar una plataforma exportadora con la cual no contaba, diversificar su comercio exterior y hacer que su comercio exterior, además, que ya venía creciendo desde finales de los años 80 y principios de los 90. Este año, México está exportando más de 1,000 millones de dólares por día. Eso hubiera sido muy difícil pronosticar cuando se realizó la negociación, hubiera sido muy difícil pronosticar el primer día de 1994. Hoy es una realidad. Con este tratado trilateral, México ha visto dinamizar algunos sectores importantes como el electrónico, textil y de confección y otros relacionados con alimentos y bebidas. Sin embargo, la industria automotriz quizás sea el rubro más emblemático y el que mayores beneficios ha drenado a partir de la experiencia del Telecan, colocándola como una de las industrias más competitivas del mundo, a la par de China, India, Corea del Sur y Brasil. No hay que olvidar que los automóviles son el principal producto manufacturero de exportación del país, junto con las autopartes y motores, y que las exportaciones mexicanas se han incrementado en este rubro, dando lugar a una de las cadenas de valor más importantes de México, cuya contribución es innegable al PIB y al empleo. De una manera muy afortunada, en esta celebración de los 20 años del tratado, tenemos a un nuevo México que se ha dibujado a través de las reformas que ha liderado el presidente Peña Nieto. Esta serie de reformas van a incrementar muchísimo la competitividad de nuestro país, van a potenciar aún más el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es una de las tantas reformas, sin duda una de las más importantes, para algunos quizá la gran reforma. Es una economía de crecimiento mediocre, es una economía que crece muy lentamente, que ha generado muy escasamente empleo en función del crecimiento de nuestra fuerza de trabajo y que enfrenta una serie de problemas permanentemente desde entonces que no terminan por resolverse. Estamos exactamente donde estábamos hace 20 años y no ha habido voluntad política en ninguno de los 3 países en estos últimos 20 años de crecer más, de hacer más. Apenas ahora, y diría yo más que nada en el gobierno de México del presidente Peña Nieto y en el caso de Estados Unidos en un tema muy especial para ellos que es el tema de energía, se está volviendo a hablar de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte viene a formalizar
la integración tan profunda que se ha dado de manera histórica entre México y Estados Unidos. La frontera más grande para México, el socio comercial más importante y sobre todo el destino de la diáspora mexicana en Estados Unidos, nuestra relación más importante con el exterior. Pero por otro lado hay un consenso que comparten algunos expertos sobre una primera etapa exitosa de este tratado trilateral, sobre todo que se nubló con la llegada de los ataques terroristas del 2001 en Estados Unidos, que privilegiaron el enfoque de la seguridad en detrimento del económico y de la competitividad. A partir de su entrada en vigor hasta el 2001, México consigue, y es importante decirlo, mejores posiciones en la economía mundial. Como país exportador, como país receptor de inversión extranjera directa y también un mejor ranking en la economía mundial. Y después de todo esto, ¿qué pasó? Ahora la agenda es bastante más similar de lo que lo era. ¿Por qué? Porque tenemos, en el caso de México, una frontera relativamente segura, y los canadienses, que tenían una frontera con Estados Unidos muy libre, muy abierta, ahora se quejan de que esa frontera ha quedado de alguna manera cambiada por las circunstancias del 11 de septiembre. La pregunta es, ¿qué hubiera sucedido con México si México no tuviese el Tratado de Libre Comercio? Es la pregunta clave. Y la respuesta yo creo que también es muy obvia. Si nosotros no hubiéramos ya ganado un espacio en el mercado de Estados Unidos, con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, nos hubiera desplazado aún más. Cualquier observador profesional sabía que eso estaba ocurriendo, porque en esto no hay inocencia posible. Hay sectores que han ganado con estas circunstancias. Aunque la economía no crezca lo suficiente, aunque la economía sea una economía que genera disparidades enormes, que no genera empleo, etcétera, pues es una economía o un estilo de desarrollo que tiene ganadores y que han ganado mucho. Mirar a Estados Unidos como oportunidad y no necesariamente como una amenaza fue un principio que reviró parte de nuestro legado cultural. Bajo los determinantes geopolíticos de este Tratado de Libre Comercio, es que se lograron conquistar importantes éxitos y logros que al calor del desarrollo de una serie de limitantes no lograron cumplir con su cometido principal. Me estoy refiriendo a una generación de crecimiento económico sólido, robusto y mucho más ambicioso, la creación de empleos mejor remunerados y sobre todo detener los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos. A 20 años de la puesta en práctica de este tratado, pues muchas cosas de esto no se han conseguido. Tenemos una poca contribución al crecimiento económico por parte del Telecán, empleos mal remunerados y los flujos de inmigración de México hacia Estados Unidos no pararon debido al tratado. El proyecto modernizador más importante del México contemporáneo no se vio acompañado de una política pública que impulsara la agenda de competitividad nacional para fomentar el desarrollo industrial y apoyar las variadas cadenas del comercio exterior. Las cuentas alegres de las finanzas públicas no han sido suficientes para añadir valor, generar mayor riqueza y detonar un crecimiento económico más sólido y ambicioso. Pruebas de esta negativa situación son la caída de México como potencia económica, como destino de inversión extranjera directa y país exportador. En 2001 éramos la potencia exportadora número 12 y hoy estamos en el número 16, así como la pérdida de escalones en el ranking mundial de la competitividad, tal y como lo atestigua el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. Este es uno de los temas pendientes. Sin lugar a dudas, México ha avanzado muchísimo en las cosas que se dejaron sin tratar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nosotros tenemos un programa con Estados Unidos, el Sentry para la frontera y ahora el Trusted Traveler, esta nueva cosa en que los mexicanos pueden entrar a Estados Unidos
por el kiosco el Global Entry. Del Global Entry. Los canadienses lo tienen también con Estados Unidos, un programa que se llama Nexus, pero no hemos podido juntar las dos bases de datos para que todos los tres países podamos circular libremente, aquellos que han sido vistos, investigados y asegurados. Y esos son temitas pequeños, pero son temas que demuestran que no hay una voluntad política. Creo que este es el signo fundamental del estilo de desarrollo económico, social y político que vive el país en los últimos 30 años. No estoy diciendo que antes de esos 30 años hacia atrás el país no fuera también inequitativo, desigual, etcétera, pero tenía una característica que ahora no se ha podido reproducir. Era un país cuya economía crecía muy rápidamente y tuvo un crecimiento sostenido durante varias décadas que permitió, aún sin que la estructura de desigualdad y de concentración del ingreso cambiara, generar en las diversas capas progreso, ciertos niveles de bienestar, los niveles educativos crecieron, etcétera. Pero ahora la economía no crece y la desigualdad sí. Las grietas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte también se palpan en la falta de una política industrial para apoyar la planta productiva nacional y poder instrumentar una serie de medidas de fomento a las exportaciones, pero también al mercado interno. La desgravación unilateral y tan rápida de la economía expusieron nuestras debilidades ante la competencia desleal de productos y la generación de cadenas de valor hacia proveedores locales para sustituir importaciones de insumos que quedaron en vilo. En ese sentido, los resultados del tratado han sido limitados. No todo se resuelve con el dinamismo comercial ni con el alza en las exportaciones. Las desigualdades entre el norte y el sur de México se han exacerbado. Seguimos adelante con la concentración de la riqueza y la injusta distribución del ingreso y con los golpes al sector agropecuario. Además, tampoco logramos disminuir las asimetrías entre el poder económico de Estados Unidos y nuestro país. ¿Qué otros sectores fueron los grandes perdedores? Yo diría que perdedores no hay. ¿El sector agropecuario? El sector agropecuario es algo de lo que se ha hablado muchísimo. El tema del maíz, por ejemplo. Bueno, México, a través de la apertura del tratado, a través de los 15 años que duró la apertura en maíz, en cada uno de los años México importó de Estados Unidos más maíz del que teníamos obligación de importar. ¿Qué quiere decir esto? Que México no produce suficiente maíz. Maíz para consumo humano, pero de una manera muy importante, maíz para consumo industrial y para el consumo pecuario. Hubiera sido necesario tomar una serie de medidas de promoción del sector industrial, de escalamiento de algunos tecnológicos de algunos de los sectores, cosas que el mercado por sí mismo no hace y que requieren de una visión estratégica, de una visión clara de qué se quiere y a dónde se quiere llevar al país. Bajo estas circunstancias, vale la pena hacer un comentario sobre el posicionamiento económico que han tomado diversas cúpulas empresariales en nuestro país. De manera reciente se percibe una fatiga para firmar más tratados de libre comercio y se han proclamado en una moratoria hasta no materializar los beneficios de contar con 12 tratados de libre comercio con 44 países. No olvidemos el rechazo a la firma del Acuerdo Económico de Asociación Estratégica entre México y Brasil, que despertó dudas y obstinadas oposiciones por parte de nuestro empresariado, quienes denuncian o, en su caso, admiran los enormes candados que Brasil le impone a su mercado interno en aras de proteger a su industria. En realidad, México ha atestiguado un fuerte proceso de desindustrialización en los últimos años y ahora organismos como la CEPAL están comprometidos para trabajar en un nuevo ciclo orientado a la reindustrialización de las economías latinoamericanas. Inclusive esto llevó
a que México pidiera a los Estados Unidos y a la Unión Europea un lugar en la mesa de negociación de este nuevo tratado transatlántico que se inicia precisamente en estos días, y Canadá también. La respuesta hasta ahora ha sido tibia, si no negativa. Los americanos prefieren esperar a ver cómo se desarrollan estas negociaciones iniciales con la Unión Europea antes de invitar a México a Canadá. Es un tratado cuyo elemento fundamental es tratar de homogeneizar las normas y estándares industriales y agropecuarios, lo que hace que se tenga realmente lo que es el libre comercio, en el sentido de que se pueda producir un automóvil en Estados Unidos y el mismo automóvil sea el automóvil que se utilice en Europa. Ese es un tratado de gran profundidad. Dentro de este contexto y bajo una mirada internacional, es que el día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estalló el movimiento zapatista en Chiapas. Esto no fue un acto coincidente. A la par del México global moderno, que ingresaba en su momento a los 24 países más ricos de la OCDE y de haber firmado un tratado de libre comercio con la máxima potencia mundial, pues se venía a desmitificar todo este proyecto neoliberal y modernizador con la insurrección armada de Chiapas, que nos dejaba ver el otro México, el México de la pobreza, de la desigualdad y también de la injusticia. Un problema con esta visión de las cosas es que los pobres están estigmatizados. Se hacen políticas especiales para los pobres. Está bien, porque hay casos que son muy urgentes, como los que tienen que ver con la pobreza extrema, que hay que atenderlos, hay que hacer programas especializados, etc. Pero el tema de la pobreza es un tema que no agota el tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad es bastante más amplio. Con esta fecha cercana que se nos aproxima en torno al 20º aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, pues hay un sinfín de preguntas que hay que hacerse, sobre todo también enmarcarlas en esta crisis del trilateralismo, si es que existe o no. En primera instancia, ¿cómo es que está siendo manejada o cómo es que está funcionando la Comunidad de América del Norte? ¿Realmente estamos interesados en expandir los lazos económicos y comerciales y en otros rubros? ¿Tenemos una hoja de ruta para alcanzar estos deseos? En fin, lo que es importante comentar es que una asociación más fuerte requiere de la necesaria disuasión de actuar de manera unilateral y de construir un trilateralismo mucho más fuerte en base a la cooperación, el compromiso y la voluntad de muchos actores y sectores entre México, Estados Unidos y Canadá. Parece un escándalo, pero fíjate que México, Canadá y Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio todavía no tenemos una forma aduanal común, como tienen, por ejemplo, la Unión Europea. Tenemos 3 formas aduanales en 3 idiomas distintos y cada quien quiere guardar su forma porque considera que es mejor que el de los otros 2. No tenemos libertad de tránsito. Tal vez se pueda decir que si no se hubiera desarrollado esa plataforma exportadora que el Tratado de Libre Comercio permite explicar que en México se haya desarrollado, quizá el crecimiento habría sido todavía más raquítico durante este periodo. Una manera de fortalecer a la Comunidad de América del Norte, señalan los expertos en esta región, es incentivar las relaciones México-Canadá, el eslabón más débil del trilateralismo que nos ha hecho descuidar la relación bilateral en aras de privilegiar los lazos con la todavía potencia mundial. México y Canadá siempre se han mostrado más preocupados de atender su relación con Estados Unidos y han descuidado la tarea de la integración potencial entre sus 2 economías que a todas luces resultan complementarias. México es el eslabón más débil de esa asociación comercial entre 3. De eso no cabe duda, no debiera
caber duda, ¿no? Es la economía subdesarrollada, es la economía con mayores problemas económicos, con mayor atraso relativo, cualquiera que sea el indicador que se tome, económico, social, incluso institucional y político. Somos 3 países con grandes recursos energéticos, somos 3 países industrializados, o en el caso de México casi industrializado. Somos 3 países con una mano de obra muy calificada y muy cotizada entre nosotros. Entonces tendríamos mucho para ser mucho más competitivos frente a la Unión Europea o Sudamérica o Asia o cualquiera de las otras regiones. Hay varios asuntos que la Comunidad de América del Norte tiene que resolver en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La primera pregunta a la que nos enfrentamos es si este Tratado de Libre Comercio será el principio o el final del proyecto económico trilateral, porque hay varios retrocesos que debemos encarar, como la pérdida de competitividad frente a otros bloques económicos regionales que se tienta en una menor participación en el PIB global, que por cierto ha pasado del 34.94% al 26.02% entre el año 2000 y 2012. En el mismo periodo, su participación en la exportación mundial de bienes cayó del 18.99% a solo el 12.95%, y en la captación de flujos de inversión extranjera directa, el descenso fue del 28.47% a solo el 16.71%, según cifras que maneja Arnulfo Gómez, asesor del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. De la competitividad de un país a mí me cuesta mucho trabajo hablar esto en términos estrictamente comerciales, porque un país puede ser muy dinámico en su comercio internacional, pero ese dinamismo de su comercio internacional, si no tiene como contrapartida un crecimiento del bienestar interno de la población, de los niveles de vida, de la generación de empleos remunerativos, buenos salarios, etcétera, pues a mí me cuesta mucho trabajo pensar que esa competitividad, que hay competitividad. En todo caso, estaríamos ante una competitividad, creo que ha sido el caso de México, muy perversa. Al contrario de lo que pueda ser la percepción de ciertas personas, la competitividad de América del Norte se ha mejorado. Por otro lado, se requiere incentivar una nueva agenda empresarial entre México y Estados Unidos y Canadá para darle un nuevo impulso a la agenda de competitividad, así como revisar el desempeño de las instituciones trilaterales, que no son muchas. De forma paralela, otro reto clave a enfrentar es la competencia frente a terceros países y la pérdida de penetración en Estados Unidos por parte de México y Canadá. Los sectores automotriz y del vestido son 2 ejemplos que pudieran multiplicar la presencia en el mercado estadounidense por parte de Japón, Vietnam y Singapur como francos competidores de la Comunidad de América del Norte. Tenemos una institución que es la Comisión Laboral, tenemos la Comisión Ambiental. Sí, los acuerdos paralelos. Creo que ha habido bastante cooperación. Afortunadamente no se ha utilizado ningún tema laboral ni ningún tema ambiental para obstaculizar las exportaciones mexicanas. Yo creo que pues esas, en la medida que existen y se pueden documentar, se resuelven. Pero eso no resuelve los problemas estructurales de la economía mexicana. ¿Hay planes para revitalizar o bien actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a 20 años de puesta en práctica? Habría que hacernos algunas preguntas que no son tan fáciles de contestar, pero sí hay que traerlas a la mesa de discusión. ¿Qué tipo de impactos o de efectos tendrá sobre nuestro tratado trilateral, aquel que se negocia entre Estados Unidos y la Unión Europea, llamado el Tratado Transatlántico de Comercio y de Inversión? ¿Y qué sucederá con aquel que también se está negociando, que se llama el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que por cierto también participan México, Estados Unidos y Canadá? Pero bueno, también hay otras preguntas más básicas que se hacen todos los mexicanos.
por así decirlo, ¿cuáles han sido realmente los grandes beneficios para el mexicano común y corriente de haber suscrito pues ese tratado de libre comercio y también de tener una extensa red de tratados de libre comercio de México con el mundo? ¿Realmente hemos podido diversificar nuestro comercio exterior? Me despido de ustedes de Vértice Temático. Soy Rina Musali y los dejamos con la programación del canal del Congreso. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.